Se arrancaba las piernas porque le pesaban para volar. Relatos de rancho con nahuales y brujas 100% reales. Un día, mi tía me contó que cuando ella era joven, junto con su esposo cuidaban un rancho. Esto hace ya como 30 años. Esa noche, los perros comenzaron a ladrar muy feo. Mi tío, al escuchar el alboroto, salió para ver qué rayos sucedía, pero allí no había nada. Estaba por meterse cuando escuchó una pisada en el pasto seco y volteó. De pronto, como a unos 10 metros de donde él estaba, vio una especie de perro, pero uno muy extraño, ya que este tenía el tamaño de un burro y las orejas muy paradas y largas, y curiosamente no tenía cola. Creyó que era un perro callejero, pero mi tía le decía que no, que efectivamente ese era un burro, pero uno muy extraño. Cuando lo vio mejor, efectivamente, el tío se dio cuenta de que eso era una mutación aterradoramente híbrida. De hecho, parecía la mezcla de dos animales híbridos. Fue en ese momento que le dio mucho miedo, y los perros le comenzaban a ladrar a esa bestia conforme se acercaba. Pero estos ya no se la aventaban, porque con solo verlo se echaban a correr de miedo. Entonces, ese animal furioso abrió su hocico y se fue sobre mis tíos para morderlos. Ambos corrieron para meterse a la casa y después cerraron la puerta como pudieron. Después, se asomaron por la ventana, esa que tenían a un lado, y vieron que ese animal estaba frente a la puerta, echando lumbre por la boca. Y la verdad, se encontraba muy enojado. Entonces mi tía le dijo al marido de que fuera por su rifle y le que persinara las balas, para que esa bestia recibiera su merecido, porque sabían que era un nahual. Mi tío hizo caso y corrió por el rifle. Regresó y lo acomodó por la ventana para dispararle, solo que el nahual se movía mucho y no estaba a modo. En eso, la increíble bestia, al mirar el rifle con las balas curadas, se puso en posición humana y huyó para jamás volver. Señor Chemo San Juan, cosas como estas pasaban casi a diario en el pueblo de mis abuelos en el estado de Oaxaca. Resulta que era casi fin de año y como tenía mucho sin visitar a la abuela, decidí pasar las fiestas a su rancho en un pueblito llamado Guajuapan. Realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que la había visto. De hecho, era la única que me quedaba de mis abuelitos. Así que por eso le tengo mucho aprecio a la abuelita y le extrañaba mucho. Después de preparar todo, emprendimos el viaje. Mi abuela se llama María y en ese tiempo vivía con mis tíos en el rancho. Eso sí, nadie trabajaba en la casa de ella, pero la comida nunca faltaba. Cuando llegué, encontré a mi abuelita sentada afuera de la casa, tejiendo una cobija de color negro, una muy extraña. Por cierto, no le di importancia, así que al verme, como que no le agradó mucho mi visita, y más porque no le avisamos que veníamos. Pero después de todo, me recibió y me invitó a comer. Cuando terminó de hacer sus tortillas, nos sentamos en su mesa y comimos una deliciosa moronga. De hecho, le faltaba un poco de sal, pero estaba riquísima. Después de un rato, se despidieron mis padres porque se regresaban para la Ciudad de México. Pasé la primera semana con ella y con mis tíos, y recordé algunas cosas que había sepultado en el pasado, en lo más profundo de mi mente infantil. Por un instante, no sé cómo pude olvidar las historias de nahuales y brujas, aquellas que nos contaba la abuelita. Esto cuando éramos niños, sus historias siempre hablaban acerca de hombres lobo, nahuales y licántropos, y de su fascinación por la carne humana. Recuerdo que durante esa primera semana todo iba bien,
Lo único que me parecía aburrido era comer a diario la famosa moronga, aquella sangre sin sal, esa que no fallaba durante las comidas. Pero bueno, estaba rica, sin imaginar que no era precisamente de animal. Una noche no aguantaba mi dolor de estómago y le dije a la abuela que no cenaría. Ella me preguntó que si me sentía mal y yo le contesté que no. A lo que entonces ella me dijo que si no me sentía mal del estómago, que comiera la moronga. Pero la verdad, no quería decirle que estaba aburrida de su famoso platillo con sangre. No se lo quise decir para no lastimarla, pero me dio la impresión de que ella estaba molesta conmigo y me dijo que mejor me fuera a dormir. Pero eso sí, me advirtió que por nada del mundo se me ocurriera levantarme, esto si escuchaba ruidos extraños en la casa. Honestamente tenía sueño, y a pesar de tales palabras, pues me parecieron extrañas, pero al fin de cuentas no le di mucha importancia. Como en ese rancho no había luz, luego de leer un libro me dormí, pero un sonido raro acompañado de un olor como a podrido me despertó. Tenía mucha sed y aparte me andaba del baño, pero estaba muy retirado, por eso me aguanté. Cuando no pude más, me levanté para el baño y después regresé al comedor y bebí agua. Pero de pronto escuché sobre el techo un extraño sonido, y era como si una persona hubiera caído desde arriba y después aterrizaba para caminar sobre las láminas de metal. Parecía que saltaba, pero también era como si arrastrara una pata. La verdad, eso me asustó mucho, y como estaba todo oscuro, como pude caminé de regreso para mi cuarto lentamente. Me aterraba la idea de que algo malo estuviera tratando de entrar, o que quisiera provocarnos daño. Pero mi pregunta era, ¿por qué rayos estaba sobre el techo? Y aparte, era como si buscara a alguien. Pensé que no fui la única en escucharlo, y creí que alguien adentro de la casa estaba despierto. Así que caminé tratando de no hacer ruido, pero cuando pasé por la habitación de la abuela, escuché como si ella estuviera hablando sola, pero no eran palabras que yo conociera. Más bien, parecían oraciones o cantos en un idioma desconocido. Con mucha curiosidad y también para ver si mi abuela estaba bien, pues no toqué la puerta y entré sin avisar. Creo que fue una mala idea, porque esa madrugada miré algo que después de 25 años no olvido. Resulta que estaba mi abuelita tirada en el piso, colocándose sus piernas, estas de nuevo, pero con mucha dificultad. De hecho, se estaba poniendo sus ojos y a un lado del piso tenía lo que creo yo eran sus intestinos. Dios mío, ¿qué demonios era eso? Con dolor comprendí que mi abuela era una bruja y una que se quitaba sus partes humanas, posiblemente para volar. Señor Chemo San Juan, gracias a Dios no me vio, y como pude salí con mucho cuidado. Lo que no pude sacar fue de mi mente ese extraño altar, aquel que tenía con huesos, y que estaba rodeado de velas de distintos colores, y olía a un incienso con romero. Cuando vi eso, quedé atónita y no podía creer lo que pasaba. Dios mío, era imposible que estuviera pasando, y más a mí. Mi abuela se arrancaba las piernas como si nada, y después se las volvía a colocar, porque en ese momento estaba de regreso, y ya a un lado de ella estaban dos gallinas y un guajolote gordo que se trajo de algún lado. De repente, ese olor putrefacto y nauseabundo inundó la casa, y emergió de los orificios que le quedaron al colocarse de nuevo sus patas. Traté de razonar por todo lo que miré, pues de hecho era imposible, y pensé que estaba alucinando, pero lamentablemente estaba en lo cierto. Eso no terminó allí, porque a la siguiente noche pasó lo mismo.
y cuando le espié por atrás de la puerta, estaba su cuerpo totalmente desfragmentado. Allí miré cómo le comenzaron a salir unas patas con 3 dedos. Luego se despellejó viva hasta quedar convertida en algo. No sé si pueda describirlo, pero era lo más parecido a un enorme guajolote negro, pero uno que no podía caminar, más bien porque tenía un problema en su pata. Después, este escondió como pudo abajo de la cama sus miserias y se paró junto a la ventana y de un brinco la abrió y saltó por ella perdiéndose en la oscuridad de la noche allí por los cerros. Dios mío, eso era traumante. De hecho, estaba tan impactada que hasta el color de mi piel se puso blanca. Sentía que me faltaba el aire y que me sofocaba, pero también mi mente comprendió todo lo que nos daba de comer era algo con lo que regresaba todas las noches. Eso era sangre. De tanto pensar, me sudaba el cuerpo y el corazón me dolía y latía tan aprisa que pensé que me daría un paro cardíaco. Caminé de regreso a mi habitación sin que me descubrieran, pero mis piernas estaban pesadas, tanto que sentí que me tardé un siglo en llegar, y eso que la habitación de mi abuela estaba separada de la mía como a 10 metros. Esa noche ya no pude dormir y estaba convencida de que si me dormía tal vez no despertaba, porque mi abuela era una bruja nahual, una que se quitaba sus partes humanas para volar porque le pesaban. A la mañana siguiente, fui la última en salir y cuando caminé por el comedor, estaban todos reunidos comiendo otra vez la famosa moronga. Solo de verla, pues no tenía hambre, y más de recordar en qué se convirtió mi abuela la noche anterior, y que posiblemente eso que comían era sangre humana. También sentía asco de pensar que con esas mismas manos impuras hizo el desayuno. La verdad me dio repulsión, así que les dije que no quería desayunar y me regresé para mi cuarto. De pronto molesta se acercó y me ordenó que comiera. Después me jaló y me preguntó que si la había visto o que se le había vuelto a espiar, pues que se me quitarían esas ganas y más cuando yo la miraría sin piernas, esto para volar, porque decía que le pesaban mucho. De pronto me miró a los ojos y exclamó: «Dime, maldita, ¿qué fue todo lo que viste la noche de ayer?». Dios mío, cuando me dijo eso, me asusté. Traté de disimular mi miedo, y así pasó, pues le inventé una mentira, y le dije que tenía cólicos y que me dolía la cabeza. Ella como que no me creyó, y me soltó, y después me fui para el patio. Cuando llegué, miré que estaba uno de mis tíos, el más joven, al que le tenía mucha confianza, y sin rodeos le conté lo que había visto. Él se puso nervioso y no me creyó, hasta se burló de mí, pero con un tono más serio me dijo que respetara a la abuela y que no le contara nada a nadie de lo que había visto. De inmediato me sentí en peligro, y como pude llamé a mis padres. Para esto, con mentiras le dije a la abuela que necesitaba de la farmacia del pueblo cosas para mujer, y me dejaron ir. Allí en un teléfono público marqué, y les dije a mis padres de que vinieran a recogerme, porque yo estaba en peligro. La verdad, ya no quería estar en esa casa ni un minuto más, pero mis padres como que no me creyeron y hasta me dijeron que por el momento no podían venir y que sin falta, mañana en la tarde regresarían. Papá me pidió que por favor me quedara una noche más, pues con miedo acepté. Esa noche ya no cené y me fui a dormir temprano, pero de repente escuché los mismos ruidos en el techo y el terror nuevamente se apoderó de mí. Esta vez sentí como si una presencia se acercara arrastrándose para mi habitación. De repente escuché que la puerta se abrió en la oscuridad que invadía la casa. Allí cerré los ojos tan fuerte y comencé a rezar dentro de mi mente a todos los santos, aquellos que recordaba.
Les puedo asegurar que mi recámara comenzó a vibrar y sentí que movían la cama. Mi miedo fue tanto que lo único que recuerdo fue que mojé mi ropa y me desmayé. A la mañana siguiente empaqué mis cosas y salí afuera de la casa a esperar a mis padres. Tenía una hora afuera y ellos no venían. De hecho, no quería estar adentro y mis tíos me preguntaban que si me pasaba algo o por qué ya no quería entrar. Luego de un rato miré hacia adentro y vi que mi abuela me observaba por una ventana, pero con una mirada penetrante y aterradora, mientras bebía un vaso con líquido rojo, uno que se parecía a sangre. Esta mujer se reía de mí. Gracias a Dios, a lo lejos miré la camioneta de mis padres, esta que se acercaba. Al verlos recuperé el ánimo y el valor. Mi padre bajó y me ayudó a cargar mis maletas. Me despedí de la casa de la abuela y de los tíos, y con un grito desde afuera, pues porque yo tenía miedo de acercármele. Cuando eso apareció, pues mi abuela me abrazó, pero en ese abrazo no era normal, porque sentí mucho frío y tenía una fuerza descomunal, y tanto que me impedía moverme, y de hecho me dijo esto en el oído: mira, maldita, si quieres seguir viviendo, ten mucho cuidado con contarles a tus padres lo que vistes estas noches, porque total, nadie te va a creer. ¿Y sabes qué? Tú podrías convertirte en esa deliciosa moronga. Tu abuela tiene años de que se fue de aquí, y tú puedes acompañarla si quieres. Así que mejor cállate. La carne humana tiene sabor a carne de cerdo, tal como esas morongas que preparo, aquellas que te comiste por una semana, las mismas que preparo sin sal. Señor Chomo San Juan, fue allí cuando me di cuenta que en pueblos vecinos y en otros más alejados habían desaparecido personas y solo hallaban restos de sus ropas ensangrentadas. La que según era mi abuela se empezó a reír despacio en mi oído, y pues no era una risa humana. Ella era un demonio, uno que todas las noches se quitaba sus miserables restos para volar y buscar sangre. Por eso cuando me enteré, años después de que la abuela había muerto, la verdad ni me acerqué, ni fui al funeral, de hecho ni les pedí que me llevaran. Desde allí comprendí que la abuela, al convertirse en una bruja chupasangre en un nahual, pues tenía años que había fallecido para mí. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de eventos reales de la señora Marina Sepúlveda.